¿Sabes esa pelotita, ese cilindro de plástico que tienen algunos cables? Como el del cargador de la laptop o, no sé, un cable USB viejo, que parece que no sirve para nada y como que solo estorba. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en varias fuentes que revelan que esa pieza es en realidad uno de los componentes más importantes y subestimados de la electrónica moderna. Totalmente. Y el ángulo que proponen estas fuentes es fascinante. No es solo entender qué es, sino por qué es como un héroe anónimo que evita que nuestro mundo, que está saturado de aparatos, colapse en un caos de interferencias. Es como el policía de tránsito invisible que pone orden en una autopista de señales que de otro modo chocarían todo el tiempo. Me encanta esa idea del policía de tránsito invisible. Empecemos por ahí. ¿Cuál es exactamente el tráfico que está dirigiendo? O sea, ¿qué son esas señales que chocan? Yo creo que lo he vivido. A veces si dejo mi celular cerca de unos parlantes viejos de la computadora, justo antes de que entre una llamada, hacen un ruido rarísimo, como un bzz, bzz, bzz. Es eso. Ese es un ejemplo perfecto. Ya todo el mundo le ha pasado. Ese bzz, bzz, bzz es la manifestación que podemos oír de un fenómeno invisible que se llama interferencia electromagnética, o EMI por sus siglas en inglés. EMI. En esencia, todo aparato que usa electricidad, desde tu celular, el router Wi-Fi, hasta, no sé, el motor de la licuadora, genera un campo electromagnético a su alrededor. No es algo malo, es física pura. El problema es que estos campos se irradian como ondas y pueden contaminar o interferir con otros aparatos que están cerca. O sea que todos nuestros dispositivos están como gritándose unos a otros en un lenguaje que no vemos. Y me imagino que eso causa más problemas que un simple ruidito en los parlantes, ¿no? Muchísimos más. Las fuentes que analizamos listan los síntomas clásicos. Por ejemplo, una conexión Wi-Fi que se vuelve inestable sin razón aparente. Uf, sí. O la pantalla de un monitor que parpadea de repente. O incluso que un dispositivo se congele o se reinicie solo. Es ruido, basura electrónica que se mete en la señal limpia que un aparato necesita para funcionar bien. Y es justo ahí donde entra en juego ese cilindrito del cable. El héroe de la historia. ¿Y cómo se llama de verdad? Porque dudo mucho que su nombre técnico sea la pelotita del cable. No, para nada. Su nombre oficial es núcleo de ferrita. En inglés se le conoce como ferrite bead o ferrite choke. Núcleo de ferrita. Y el nombre ya nos da una pista enorme. Ferrita viene de ferroso, o sea, relacionado con el hierro. Adentro de esa carcasa de plástico hay un bloque de un material cerámico especial. Está hecho principalmente de óxido de hierro. No es un imán común, ojo, sino un material con propiedades magnéticas muy particulares, diseñado para combatir justo estas interferencias. Ok, núcleo de ferrita. Suena importante, pero aquí es donde me pierdo un poco. O sea, entiendo que es un filtro, pero me vuela la cabeza cómo sabe qué filtrar, cómo distingue entre la electricidad útil que necesita mi computadora y el ruido que no quiere. ¿No tiene un microchip adentro que tome decisiones, o sí? No, para nada. Y esa es la genialidad de su diseño. No es inteligente, es selectivo. Su poder está en cómo reacciona a diferentes frecuencias. A ver, para ponerlo en términos sencillos. Imagínate que el cable es una autopista y el núcleo de ferrita es un policía de tránsito muy, muy peculiar. A ver. Este policía deja pasar a todos los autos y camiones que van a una velocidad normal y constante. Esa es la corriente eléctrica de baja frecuencia que alimenta tu dispositivo. Es el tráfico bueno, digamos. Ajá. Pero si de repente aparece un grupo de motociclistas haciendo maniobras raras a altísima velocidad, el policía los detiene y los saca de la autopista. Esas son las señales de alta frecuencia, el ruido EMI. El núcleo de ferrita las identifica por su alta frecuencia y simplemente las bloquea. Qué buena analogía, me gusta mucho. Pero, a ver, no es perfecta, ¿o sí? Porque el policía saca a los motociclistas, les pone una multa, los manda a otro lado. Este núcleo de ferrita, ¿a dónde manda esa energía mala? No puede simplemente desaparecer en la nada por la física y todo eso. Excelente pregunta, y es un principio fundamental. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El núcleo de ferrita no desvía la energía del ruido. Lo que hace es absorberla y la convierte en una cantidad minúscula de calor. Ah, calor. Sí,
pero es una conversión tan pequeña que es completamente imperceptible si lo tocas. Es inofensiva para el dispositivo. Básicamente calma esa energía frenética y la disipa de forma pacífica. O sea, disuelve el problema en vez de desviarlo a otro lado. Exactamente. Y bueno, si queremos ponernos un poco más técnicos, lo que hace el núcleo de ferrita es aumentar drásticamente la impedancia, que es como la resistencia pero para corrientes alternas. Ok. Y lo clave es que solo lo hace para las altas frecuencias, para las frecuencias de radio, mientras que para la corriente normal de la red eléctrica es básicamente transparente, como si no estuviera ahí. Esa selectividad es la clave de todo. Entendido. Y lo que me parece más loco, según las fuentes que tenemos, es que hemos estado hablando del cilindro visible, pero resulta que estos policías de tránsito están por todas partes, escondidos. Así es. Esa forma cilíndrica es solo su manifestación más obvia. Y a menudo es una solución que se pone cuando un cable largo actúa como una antena, ya sea emitiendo ruido o recogiéndolo. Pero la verdadera batalla se libra dentro de los aparatos. Si abrieras tu computadora o tu tele, verías la placa base llena de chips chiquitos, cuadrados y negros, a veces más pequeños que un grano de arroz. Bueno, muchos de esos son núcleos de ferrita en miniatura. Un momento. Entiendo que filtren el ruido que viene de afuera, por el cable. Pero, ¿un dispositivo puede generarse ruido a sí mismo? ¿Es como una especie de autosabotaje electrónico? Absolutamente. De hecho, es uno de los mayores desafíos en el diseño electrónico moderno. Dentro de un aparato, tienes docenas de componentes funcionando a velocidades altísimas y muy cerca unos de otros. El procesador, la memoria, la tarjeta gráfica. Todos hablan a la vez y generan su propio ruido IMI. Claro. Estos núcleos de ferrita internos cumplen misiones cruciales. Una es la limpieza de energía. Se colocan justo en la línea de alimentación de un componente sensible, como el procesador, para garantizar que reciba una corriente lo más pura posible, sin picos ni estática de otros componentes. Es como poner un filtro de agua justo antes de la canilla. La analogía es perfecta. Y tienen otra misión. A veces, ciertos circuitos pueden empezar a oscilar, a vibrar electrónicamente, y generan una interferencia que contamina al resto del sistema. Un pequeño núcleo de ferrita en el lugar adecuado actúa como un amortiguador, calmando esas oscilaciones. Por eso están por todas partes en una placa base. Son los pacificadores silenciosos del sistema. Entonces, si son tan buenos, tan baratos y tan necesarios, parece que son indispensables. Cero desventajas. ¿O hay alguna situación donde poner uno de estos sea una mala idea? Es increíble que lo preguntes, porque una de nuestras fuentes abre la puerta a un debate fascinante. Muy de nicho, eso sí. Nos metemos en el mundo del audio de alta fidelidad, el hi-fi. ¿El hi-fi? Sí, donde los audiófilos gastan miles de dólares en equipos para lograr el sonido más puro posible. Y en ese universo, el núcleo de ferrita puede pasar de héroe a villano. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué algo que limpia la señal sería malo para el sonido? Porque en el audio de alta gama, la filosofía es la opuesta. El objetivo es tener la ruta de señal más corta y pura posible. Cualquier componente extra en el camino, por bien intencionado que sea, se ve con sospecha. El argumento, como lo plantea Paul McGowan de la empresa PS Audio, es que aunque el núcleo de ferrita está diseñado para atacar solo las frecuencias altísimas del ruido, podría tener un efecto secundario no deseado en la señal de audio que sí queremos escuchar. ¿Y cuál sería ese efecto? La teoría es que podría comprimir el rango dinámico del sonido. Comprimirlo. Sí, o sea, reducir sutilmente la diferencia entre los pasajes más silenciosos y los más fuertes de una canción. Que el sonido pierda algo de su aire, su vida, su naturalidad. Para un oído no entrenado en un equipo normal, es imposible de detectar. Pero para un audiófilo en una habitación tratada acústicamente y con un sistema carísimo, esa mínima alteración podría ser la diferencia entre un sonido bueno y uno sublime. Entiendo el purismo. Pero entonces, ¿qué proponen? ¿Simplemente vivir con la interferencia? Porque el ruido EMI sigue existiendo. No, claro que no. Usan otras estrategias, mucho más caras y complejas. En lugar de añadir un filtro como la ferrita, invierten en cables con un blindaje extremo, con múltiples capas de mallas de cobre y aluminio. Ah, para que la interferencia nunca entre. Exacto. O usan acondicionadores de potencia,
que son aparatos que limpian la electricidad de la pared antes de que llegue al equipo. Y los propios aparatos están diseñados con componentes internos que son inherentemente más resistentes al ruido. Es una aproximación, digamos, más holística. Claro, atacan el problema de raíz en lugar de poner una solución puntual, que sería el núcleo de ferrita. Ok, entiendo el debate en ese mundo súper específico, pero para el 99.9% de la gente, y nuestras aplicaciones diarias son vitales. Indiscutibles. Y es crucial volver a esa perspectiva. El debate del audio hi-fi es interesante, pero no debe opacar el hecho de que sin estos humildes componentes, nuestro ecosistema tecnológico simplemente no podría funcionar. Vivimos rodeados por docenas de dispositivos emitiendo señales. El celular, la laptop, el router, la tele, el smartwatch. Todos gritando en el espectro electromagnético al mismo tiempo. La razón por la que no vivimos en un caos tecnológico absoluto es en gran parte gracias a ellos. Y mirando hacia el futuro, con todo volviéndose cada vez más inalámbrico, más rápido, más pequeño, ¿siguen siendo tan necesarios? ¿O la tecnología los está volviendo obsoletos? Esa es la gran paradoja. Por un lado, el diseño de circuitos mejora constantemente, con mejores técnicas de blindaje interno que reducen la necesidad de componentes externos. Pero, por otro lado, el ambiente electromagnético es cada vez más ruidoso y complejo. Hay más ruido que antes. Mucho más. La llegada del 5G, la explosión de dispositivos del Internet de las Cosas en casa, los cargadores de alta frecuencia, todo esto crea una sopa de interferencias mucho más densa que hace 10 años. O sea que el problema que resuelven se está agravando. Exactamente. Así que, aunque su forma pueda cambiar, del cilindro en el cable a chips cada vez más diminutos en la placa base, su función como filtro selectivo es y probablemente será más crítica que nunca. Son una solución elegante, pasiva, porque no consumen energía, y barata para un problema increíblemente complejo. Así que la próxima vez que vea ese bulto en un cable, en lugar de pensar que es un estorbo, voy a pensar en él como un pacificador silencioso. Un guardián que está trabajando sin descanso para que mi Wi-Fi, mi computadora y mi teléfono puedan coexistir en armonía. Es la definición perfecta. Y creo que esto nos deja con una reflexión final muy potente, que se destila de las fuentes. Nos obsesionamos con lo inteligente. El software, las apps, los procesadores. Pero todo ese mundo activo y digital depende por completo de una capa de ingeniería pasiva, silenciosa e invisible como esta. Componentes que no tienen luces, ni botones, ni se actualizan, pero sin los cuales nada de lo demás funcionaría. Y eso nos lleva a la pregunta final, ¿no? ¿Cuántos otros componentes pequeños que pasamos por alto todos los días están trabajando arduamente en silencio para que nuestro mundo moderno funcione como lo hace? A ver, seguramente se han topado con esto 1.000.000 de veces, en el cargador de la laptop o en algún cable USB. Ese bultito, ese cilindro de plástico, que la verdad parece que solo está ahí de adorno, ¿no? Bueno, ¿qué es en realidad y por qué lo ponen ahí? ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué es? Porque, vamos, no tiene ni un botón, ni una lucecita, nada. A veces hasta como que estorba. Pero, ¿y si les dijera que esa cosa, que parece tan insignificante, en realidad cumple una función súper importante? Pues sí, ese bultito es un guardián, así como lo oyen. Su misión es librar una batalla día y noche contra un enemigo que ni siquiera podemos ver, un adversario que ataca nuestros aparatos electrónicos constantemente. Ok, ya es hora de ponerle nombre y apellido a este enemigo invisible. Se trata de la interferencia electromagnética, o, para que suene más corto y fácil de recordar, EMI. Para que nos entendamos, la EMI es básicamente ondas basura. Piénsenlo así. Cada aparato electrónico que tenemos está como hablando en su propio idioma, ¿cierto? Bueno, la EMI es como ese ruido de fondo, ese murmullo molesto que genera un dispositivo y que de repente no deja que otro aparato cercano escuche bien. Es pura estática en la comunicación. Y ojo, este ruido no es para nada inofensivo. De hecho, es el culpable de muchísimos de los problemas más frustrantes que tenemos con nuestros gadgets. ¿Les suena familiar? El Wi-Fi que se desconecta justo en el momento más importante,
La pantalla de la compu que de repente empieza a parpadear, o esa estética horrible en las bocinas. Peor aún, cuando un aparato se queda congelado así de la nada. Pues bueno, en muchísimos de esos casos, la EMI es la que está detrás de todo. Bueno, ya que conocemos al villano, la EMI, es momento de presentar formalmente al héroe de esta historia, el que está diseñado justamente para ponerle un alto a todo este caos invisible. Y aquí se acaba el misterio. El nombre oficial de ese bultito es núcleo de ferrita. Y no es un simple pedazo de plástico. Para nada. Es una pieza de ingeniería bastante específica. Claro, se llama así por lo que lleva adentro, ferrita. Es un material cerámico, hecho con óxido de hierro, pero lo realmente importante aquí es que tiene unas propiedades magnéticas súper especiales. Ahí, justo ahí, está todo el secreto de su poder. Muy bien, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿qué hace exactamente? Miren, la mejor forma de entenderlo es con una buena analogía. Vamos a imaginar que el núcleo de ferrita es el cadenero, el guardia de seguridad de un antro súper exclusivo. Este guardia tiene una política de admisión pero muy estricta. Si llegan los invitados VIP, o sea, las señales de baja frecuencia, que son la energía y los datos que sí queremos que pasen, el guardia ni se inmuta. Adelante, pasen. Pero, cuando ve llegar a los problemáticos, a las ondas basura de alta frecuencia de la EMI, se pone firme en la puerta. A ellos los frena en seco. Ustedes no pasan. No pueden entrar a arruinar la fiesta. Y bueno, ¿qué hace con esa energía indeseada una vez que la detiene? El mecanismo es genial, de verdad. Primero, gracias a sus propiedades magnéticas, crea una especie de barrera que solo afecta a esas frecuencias altas de la EMI. Y segundo, toda esa energía que bloquea no se va a ningún lado, sino que se transforma. Se convierte en una cantidad de calor súper pequeñita, totalmente inofensiva. ¡Brillante! Pero esperen, que aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque resulta que este componente no solo vive en los cables que vemos, la verdad es que está oculto por todos lados. Trabaja en silencio dentro de casi cualquier aparato electrónico que se les ocurra. Ya dentro de los aparatos, los núcleos de ferrita cumplen 3 misiones fundamentales. La primera, ya la conocemos, impedir que los cables se conviertan en antenas que andan transmitiendo ruido por ahí. La segunda es filtrar y limpiar la energía justo antes de que llegue a los chips, que son súper sensibles. Y la tercera es mantener los circuitos estables, para que no empiecen a oscilar y a generar ellos mismos su propia interferencia. Claro, nosotros los conocemos en su forma más visible, la más obvia, como estos bultitos, estos cilindros de plástico que a veces hasta se pueden poner y quitar de los cables. Pero esa es solo una de sus caras. Su otra identidad, la secreta, son esos cuadraditos negros, diminutos, que están soldados por todas partes en las placas madre de las computadoras, de los celulares, de todo. Y aunque parezcan insignificantes, su trabajo es igual de importante: proteger todo el sistema desde el corazón mismo del aparato. Ahora, aquí la historia da un giro inesperado, porque a pesar de que parece ser un héroe sin discusión, hay un campo muy específico donde a nuestro guardián silencioso algunos lo ven como el villano de la película. Y esta frase de Paul McGowan, un experto de una empresa de audio de altísima fidelidad llamada PS Audio, lo dice todo. Para un audiófilo, o sea, para alguien obsesionado con la pureza y la perfección del sonido, este pequeño componente puede ser de hecho un problema. La razón de esta controversia tiene que ver con que persiguen metas totalmente distintas. Miren, en la electrónica que usamos todos los días, la prioridad absoluta es que todo funcione de manera estable. Punto. Eliminar la EMI es crucial, pero en el mundo del audio de alta gama, la meta es otra: conseguir la señal más pura, la más limpia posible, con la mínima resistencia o impedancia, como le llaman los expertos. Y claro, desde ese punto de vista, el núcleo de ferrita se ve como una barrera, como un filtro que, sí, hace su trabajo, pero que en el proceso podría quitarle algo de vida, algo de dinámica al sonido. Pero bueno, dejando de lado este debate que es para un nicho muy específico, la conclusión es bastante clara. En el mundo digital en el que estamos, rodeados de miles de millones de aparatos funcionando al mismo tiempo, el núcleo de ferrita es, sin lugar a dudas, una pieza esencial. Es ese guardián silencioso que hace posible que toda nuestra tecnología pueda coexistir en armonía.
Así que ya lo saben, la próxima vez que vean ese bultito en un cable, recordarán que es mucho más que un adorno. Es un protector en toda regla. Y esto, claro, nos deja pensando, ¿cuántos otros componentes así de pequeños, casi invisibles, estarán trabajando ahora mismo, escondidos en nuestros aparatos, para hacer que todo nuestro mundo moderno funcione como por arte de magia?